El examen, perdón, Sí, eh, el examen básicamente es de los cuatro módulos, entiendo. de las cuatro ¿Sí? unidades. Sí, sí, sí. De las cuatro unidades que hemos desarrollado. Perdón, tiene toda la razón. Las cuatro unidades. Sí, que son básicamente los Sesiones, materiales que les he pasado. claro, la parte bibliográfica, las dos últimas sesiones o unidades tienen una bibliografía bastante interesante, ¿no? Bastante completa. Sí, 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 sí. ¿No? sí. Bastante. Les Y dentro además trabajar. eso se complementa con la explicación y con la bibliografía que nos de apoyo, ¿no? Sí. Sí, Bueno, yo estoy de acuerdo. imagino que en el siguiente módulo usted, Entonces, el día domingo sería 4 horas. Eso significa que va a ser, desde las... ¿A qué hora les parece el mejor? examen va a estar, Adelante. eso es lo que quería saber, si va a ser en la tarde o en la mañana o al mediodía, cómo será, ¿no? De repente puede ser de 6 de la tarde con 4 horas hasta las 10 de la noche, me imagino. Me Puede parece ser una bien. opción, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, de 6 a ¿no? 10. No De, sé qué, de ya no sé qué 18:00 dirán los compañeros. hasta las 18, 19, 20, hasta las 21:59 va a estar. Y van a Ya, tener unos 20 minutos de tiempo. una vez abierto, Sí, ya. listo. No sé qué dirán los compañeros el horario. Hay que. Sí, pero vean por favor el horario para que alguien viaja, alguna cosa, entonces pueda responder esta. O les parece mejor por la mañana también, ¿no? Podemos poner desde las 8 hasta las 8, 9, 8, 9, 10, 11, hasta las 12, 11:59, digamos. Está bien, me parece a mí de Está bien, 6. me parece a mí de 6. ¿No ve? Está ¿No ve? bien, buenas noches, licenciado. Está bien por la tarde, por favor, porque en la mañana, por ejemplo, yo tengo otra clase. Ah, ya. Sí, bueno, vamos a avanzar. Entonces va a estar desde las 6 hasta las 21:59. Por favor, prevean. Y siempre he ido, ¿no? Siempre he ido pidiéndoles de que prevean, ¿no? Hay una semana para entregar los trabajos y todo esto, ¿no? Siempre puede ocurrir algún problema, digamos, un día, ¿no? Pero los 6 días, los 7 días, no creo que exista el mismo problema, ¿no? Entonces eso prevean, por favor. Hay una persona que está enfermo, me ha dicho, ¿no? Pero me dice ya al terminar el módulo. Entonces eso con la coordinadora hay que ver cómo subsanar, porque no es correcto, digamos, ¿no? Ustedes están la semana y él al último informa esto, ¿no? Bueno, eso con la coordinación. Bien, entonces, en relación a esto, a ver, ¿quién está acá? Pablo Sí, Mos. estimado, Adelante, adelante. domingo por la tarde siempre está de viaje, entonces más o menos al lugar del trabajo llego en la noche. Por tal motivo, no sé si tal vez podría habilitarse tal vez desde las 4 hasta las 8 de la noche. O sea, en ese caso alcanzaría también, no sé, una opción sería esa, estimado licenciado. ¿Qué dicen? Desde las 16, oh, 16, 4, 5, 6, 7 hasta las 7:59 estaría. A las 19:59.
¿Alguien tiene algún problema a esa hora? Si no, déjalo abierto a las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. 6 horas abierto y cualquiera entra a cualquier hora. Sí, ¿no? Esa es la educación. Ya, vamos a ir viendo, listo. Nos quedaremos ahí. Bueno, hay una persona que tiene eso. A ver, vamos a ver con él. ¿Se comunica, por favor, conmigo internamente? Medio complicadito es, ¿no? Sí. Ponernos de acuerdo en la hora. Sí, no. La persona que me está... Conmigo vamos ahorita, está... o sea, acabando la clase y que se termine. Sí. Bueno, entendemos, a ver, en el proceso de la investigación hay que diferenciar tres cosas, ¿no? Los protocolos de investigación, que son ampliamente desarrollados en la investigación cuantitativa, los esquemas de presentación, que también es ampliamente desarrollado, y el proceso de investigación. Son tres elementos que están juntos pero no revueltos, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos protocolos, por lo general esto está reglamentado, ¿no? Estos protocolos vienen ya en estructuras normativas de instituciones, de tal manera que, por ejemplo, la EMI, la Escuela Militar de Ingeniería, tiene unos protocolos de investigación muy ampliamente desarrollados, ¿no? Y es más, ampliamente reglamentados, desde la carátula, desde la estructura, el tipo de letra y todo esto, ¿no? Entonces, estos protocolos nos permiten un poquito no salirnos de las características en las que un trabajo de investigación cuantitativo se da. Lo que no sucede con la investigación cualitativa. Estos protocolos son abiertos en la investigación cualitativa. Más bien dan lugar a que se pueda generar nuevas formas de construcción del conocimiento. En cambio, en este tipo de investigaciones cuantitativas son un poco más cesados, ¿no? Son más cesados y normativos por la normalidad que pide en los trabajos de investigación, ¿no? Que hay un ejemplo, ¿no? Pide un título, dentro del título, por ejemplo, el escudo, la letra, el título. Algunos, por ejemplo, en el título piden que no pase de 20 letras, ¿no? Yo la verdad no he encontrado un texto o un libro que diga que no debe pasar de 20 palabras, digamos. Pero sí hay algunos que trabajan eso ampliamente en el protocolo de la EMI. Sí he encontrado eso, no pasar de 20 palabras, ¿no? El título. Y ahí dan algunos márgenes y todo esto, ¿no? Igual la introducción, y dentro de la introducción el resumen, el problema, dentro del problema la justificación, el desarrollo del marco teórico. Dentro del problema también están los objetivos y la formulación del problema, el marco teórico. Dentro del marco teórico establece el marco institucional, el marco jurídico, el marco coyuntural, el marco contextual, dependiendo las características de la investigación que se desarrolle, ¿no? Y a partir de eso, el desarrollo de la hipótesis, las variables. Miren acá, por ejemplo, en este protocolo se ponen los objetivos después, ¿no? El diseño de la investigación, que tiene que ver con las características metodológicas, el diseño estadístico del trabajo y los aspectos éticos morales, que tienen que ver un poquito con el tema del plagio y todo esto que se está trabajando, digamos, bastante últimamente, ¿no? Esto, por ejemplo, se traduce en un reglamento, ¿no? Y por lo general suelen pasar algunas instituciones protocolos de presentación de investigación. Luego podemos ver el proceso. El proceso. Ahí en la bibliografía los procesos conllevan pasos. Es decir, un proceso tiene etapas, ¿no? Entonces, una primera etapa sería el perfil. Una segunda etapa sería el marco teórico y una tercera etapa sería el trabajo de campo
Y una cuarta etapa sería el informe o la presentación de los resultados, ponerlo por escrito, ¿no? Estas etapas, aquí lo vamos a poner, a ver. Estas etapas, por ejemplo, acá, etapa 1, conlleva pasos. Cada uno de estos pasos conlleva acciones, ¿no? Esto, por ejemplo, esto es una recomendación mía, tomar el proceso con estos 4 elementos. Desde luego, en la bibliografía van a encontrar otros elementos más, ¿no? Otros elementos, pero desde mi experiencia lo que he visto es un poquito que estos son las etapas más grandes de un proceso de investigación. Y cada una de estas etapas tiene pasos, ¿no? Tiene pasos, es decir, el perfil tiene pasos. Lo que hoy día vamos a desarrollar es esta etapa, los pasos del perfil de un trabajo de investigación. Y bueno, ya en el marco teórico, imagino que ustedes tienen otro módulo. Tienen otro módulo en el que van a hacer escritura creativa, escritura científica, sistemas de referencia, aunque vamos a tocar algo hoy, pero cada uno de ellos tiene pasos, ¿no? Por ejemplo, el perfil tiene, el primer paso es la idea, de la idea al título, el planteamiento del problema, la formulación del problema, el objetivo, la justificación, la hipótesis, el marco teórico, el esquema del marco teórico, el diseño metodológico, cronograma, presupuesto, bibliografía y anexos, ¿no? En cambio, en el marco teórico, que es la construcción de los conceptos y las definiciones, las leyes, las teorías que van a sustentar, tiene también pasos, ¿no? El primer paso, por ejemplo, para la elaboración de un marco teórico es recopilación o identificación de fuentes, ¿no? Después después de identificar fuentes, es extraer materiales. Después de extraer materiales, es construir y finalmente redactar, ¿no? En la construcción de marco teórico, por ejemplo, están los asientos bibliográficos. Ahora, acá hay una discusión bien interesante, ¿no? Es como el huevo y la gallina. ¿Qué es primero, el marco teórico o el perfil? ¿No? Bueno, algunos dicen hay que munirse de elementos teóricos para poder desarrollar un trabajo de investigación, y ciertamente, ¿no? Uno no va vacío, ¿no? Sino tiene preconceptos y conceptos que quiere en el desarrollo de un trabajo de investigación probarlos, comprobarlos, ¿no? Entonces, aquí en el perfil sí hay elementos teóricos que nos ayudan, pero no es la parte central, ¿no? Entonces acá sí, yo recomiendo tener sí conceptos, pero todavía no desarrollados, ¿no? Porque ya en el marco teórico sí vamos a tratar de explicar, describir y sistematizar qué son las funciones de un marco teórico respecto a un tema. Y ya en el trabajo de campo, que es la etapa 3, que no es propiamente el trabajo de campo, digamos, ¿no? Sino tiene otros pasos también. El primer paso, por ejemplo, para el trabajo de campo es la revisión de las variables y la operacionalización de las variables. A partir de esta operacionalización y su revisión se puede construir, es el segundo paso, se puede construir un instrumento de medición y a partir de esta construcción generar la validación con una prueba piloto y la utilización de
de algún modelo matemático para su validación, ya sea Alpha Cronbach, Pearson, test, o puede ser K19, hay varios métodos, ¿no? Delphi también. Y luego es la aplicación, que de repente está relacionado con el trabajo de campo. La aplicación de este instrumento y el análisis de esta información, ¿no? Y a partir de eso, ya teniendo esta información, ya podemos pasar al informe, ¿no? Hay informe que se diferencia en el informe dos ámbitos de presentación, dos contextos, diríamos. Un contexto académico y un contexto no académico, dependiendo para dónde está diseñado el trabajo. Hay investigaciones que lo hacemos para universidad, por ejemplo, y los pasos en la presentación de un informe están dados por un esquema de presentación que vamos a ver enseguida, ¿no? Y por ejemplo, en un contexto no académico, no tienen algunos elementos técnicos que sean de relevancia, digamos, para los sujetos, sino más bien los resultados a los cuales se han arribado y son de interés para la población o los sujetos con los que se han trabajado o la institución, ¿no? También hay pasos en la elaboración de un informe, ¿no? Identificar la estructura de presentación, luego ya vaciar todo en función a capítulos, a áreas, dependiendo cómo está, ¿no? Y bueno, termina con la socialización. El informe termina con la socialización de la investigación ante sujetos, beneficiarios, tribunal, dependiendo dónde se va a hacer. Entonces ese es el proceso de investigación cuantitativa. Obviamente siempre tomando en cuenta las características, ¿no? Ahora, cuando ya nosotros estamos en esta etapa del informe, suele haber esquemas de presentación del trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en la UPEA, este es un esquema de maestría. En el capítulo 1 se pide la elección del tema de investigación, identificación del problema, descripción del problema, formulación del problema, justificación, objetivos, objetivo general, objetivos específicos. En el capítulo 2, el marco teórico, si corresponde, acá se pone marco teórico, marco conceptual, marco institucional, y de repente hay marco jurídico también. Hasta en algunos casos, para no confundir el marco teórico, se pone el marco histórico. Entonces hay algunos marcos, digamos, que se hace énfasis en la investigación cuantitativa. Ahora, en el nivel de maestría suelen pedir, ya dependiendo del tribunal, el tema es que cuando desarrollamos este tipo de trabajos, mucho depende del tribunal con el que nos encontremos, ¿no? Todos los docentes tienen unas concepciones diferentes y bueno, todos quieren hacer a imagen y semejanza suya, digamos, un trabajo de investigación sin basarse en una estructura previa o institucional, ¿no? Y si no, pues no te apruebo, ¿no? Así es el chantaje que suele ocurrir. Pero bueno, siempre en un trabajo puede existir 2 o 3 marcos: jurídico, histórico, coyuntural, institucional, conceptual, pero lo que no puede faltar es el marco teórico. Y el capítulo 3, la metodología. Dentro de la metodología, algunos, por ejemplo, esto de la operacionalización de variables, lo ponen adelante, después del objetivo. Otros lo ponen en el capítulo de metodología. En el reglamento que he encontrado, esto lo pone en la metodología.
Y bueno, acá lleva también el tipo de estudio. A ver, acá vamos a ponerlo. El enfoque y paradigma. El enfoque, el paradigma, el tipo de estudio, el diseño de la investigación, población y muestra, los métodos teóricos y empíricos a ser utilizados, las técnicas e instrumentos, y ya, ¿no? Entonces, ya en el capítulo 5, la presentación de resultados. Esta presentación de resultados tiene que ver un poco con la sistematización de la información que hemos tenido, ¿no? En tablas, en gráficos, en interpretaciones, ¿no?, de estos resultados. Por lo general, si es una investigación cuantitativa, acá los datos nos dicen algunas evidencias empíricas que nosotros estamos contrastando con nuestra teoría, con nuestro objetivo, ¿no? Entonces, ya para el capítulo 5, conclusiones y recomendaciones. Y bueno, en el nivel de maestría, suelen pedir una propuesta que a partir del diagnóstico, a partir de la situación investigada, se puede presentar, ¿no? Entonces ese es un poquito el esquema que sigue el proceso de la investigación cuando ya se trabaja una investigación cuantitativa. Y bueno, como ya hemos visto, el proceso de investigación, que es cuatro elementos, que yo los diferencio de esa manera, ¿no? Un poquito para simplificar, no complicarlo tanto, ¿no? El perfil de investigación, la elaboración del marco teórico, el trabajo de campo y el informe de investigación. Y en el perfil de investigación tenemos estos elementos, ¿no? Estos pasos, digámoslo: tema, identificación del problema, descripción, formulación. Dentro de la formulación del problema tenemos los objetos, las variables, unidades de análisis, tiempo, lugar, la justificación, los objetivos. Ahorita esto vamos a ir trabajando uno por uno. A ver, vamos a hacer un ejemplo de alguien que desea construir, digamos, su trabajo. Una media hora vamos a construir de manera: una metodología, enfoque, paradigma, hipótesis, variable, definición operacional, etcétera, etcétera. Y estas características que vamos a ir trabajando. Terminando con un cronograma, un presupuesto, bibliografía y los anexos. Entonces, esto es un poquito el proceso de la investigación. Y como tal, todo trabajo de investigación, todo proceso de investigación cuantitativa inicia con una idea. ¿Y qué es una idea? La idea es básicamente la abstracción de una realidad. ¿Qué implica la abstracción de una realidad? Implica que nosotros estructuramos mentalmente una realidad, la ponemos en abstracto, una determinada realidad, y esa realidad me ha de permitir ser mi objeto de estudio. Entonces, de ahí que esta idea surge, ¿no? Uno, de la necesidad, surge del interés del investigador, surge de la lectura, surge de los problemas, surge de la sugerencia, surge de la imposición,
Es decir, nos imponen qué tema investigar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sale una convocatoria y nosotros tenemos que presentar. Entonces ya los temas están previamente establecidos. Entonces acá ya cada uno de nosotros tiene que ir definiendo por dónde va su idea de investigación. De hecho, esta parte es un poco complicado para algunos porque hay tantos temas de interés, de necesidad. Uno que ha leído algunos textos ha encontrado determinados problemas y no se olviden que este problema no es negativo, ¿no? Sino también positivo, ¿no? La sugerencia de algún tutor, de alguna persona, o la imposición, ¿no? Se tiene que trabajar este tema, hay que investigar este tema y los investigadores deben desarrollar esto, ¿no? Ahora, ¿cómo se opera esto, ¿no? Mi sugerencia es que para trabajar una idea se genere un esquema. A ver, me permiten un minuto. De tal manera que me ayude a establecer cierto grado de relación. Entre otras ideas. Y de esta manera jerarquizar las ideas. A ver, ¿dónde está mi Open Word? Aquí está. Entonces aquí, por ejemplo, la metodología es aplicable a cualquier área, a cualquier disciplina, cualquier ámbito, ¿no? Entonces ahí podríamos trabajar, digamos, su idea. No quiere, ábrete. Ahí está. Alguien está entrando, a ver. Ahí está. Entonces, mi idea qué sé yo. A ver, esta mañana estaba en una clase con Bort, el analista político, y él hacía referencia al tema de la seguridad ciudadana. Entonces, ya tengo aquí una idea. Seguridad ciudadana. Entonces, para ir trabajando mi idea, tendría que ir estableciendo relaciones. Este esquema es clave, porque de acá va a salir el planteamiento del problema, el objetivo, la delimitación y todo esto. ¿Con qué factores puede estar relacionada la seguridad ciudadana? No, él nos decía que, por ejemplo, para entender la seguridad ciudadana debemos entender la inseguridad, ¿no? Entonces inseguridad ciudadana. Tenemos que entender la justicia, ¿no? Para entender la seguridad ciudadana tenemos que entender la justicia. Para entender la seguridad ciudadana, decía,
hay que trabajar también en el tema del crecimiento urbano, crecimiento acelerado de la urbanidad. Tenemos que hablar si queremos entender la seguridad ciudadana, tenemos que hablar también de la pobreza. Tenemos que hablar de la migración. ¿No? Migración, pero la seguridad ciudadana también tenemos que ir, si queremos entender, queremos establecer un análisis completo de la seguridad ciudadana como idea de investigación, tendríamos que hablar también de los grupos vulnerables. Si queremos hablar de seguridad ciudadana, tenemos que diferenciar, además de los grupos vulnerables, grupos etarios, tenemos que hablar de educación. Si hablamos de seguridad ciudadana, tendríamos que hablar de... a ver, ya se me terminó, si alguien nos puede ayudar. ¿De qué otro elemento más estaría compuesto la seguridad ciudadana? Políticas. Políticas de gobierno. Nacional, subnacional o local. ¿Políticas públicas sería? Políticas públicas. Políticas públicas gubernamentales, estatales, subnacional, local, etcétera, etcétera. Y finalmente podríamos hacer referencia al tema laboral. De repente a alguien se le ocurre, digamos, para generar esta idea, porque estamos todavía en la idea, no estamos todavía en el tema. De repente a alguien se le ocurre decir, ¿y qué hay con el alumbrado público? No está en la categoría de una primera línea. Entonces, como política pública podría ser alumbrado, pero ya está dentro de las políticas públicas. ¿No ve? Entonces, acá se tiene que generar un segundo anillo que me permita establecer claramente un primer nivel, un segundo nivel y diría yo hasta un tercer nivel. Un tercer nivel. ¿No? Entonces este primer nivel es todo lo que he ido diciendo: inseguridad, la justicia, crecimiento urbano, la pobreza, la migración, la educación, las políticas públicas, el tema laboral. Entonces este es un primer nivel. Ya después tema con alumbrado público, policía, ¿no? Que podría ir también por acá. Ya es un segundo nivel. Ya un tercer nivel ya podría ir estableciendo como ideas terciarias. Entonces, a partir de tener claro esto, algunos visto, por ejemplo, que no se van por esta línea, ¿no? Sino directamente ellos ya saben, ¿no? Por ejemplo, el ingeniero Suazo está ahí. El colega Suazo está.
Marcelo Suazo. Está, ¿no? Está Marcelo. Algunos, por ejemplo, no hay necesidad de que hagan este esquema, digamos, ¿no? Ya directamente ya se tiene claro, ¿no? Yo quiero saber cuál es el grado de resistencia de determinado material en construcciones de este tipo. Listo. ¿No? O los médicos, ¿no? Bien. Pero esto ayuda un poquito para establecer y delimitar. Yo puedo trabajar, fíjense, yo puedo trabajar la seguridad ciudadana desde un punto de vista de las políticas públicas. Ya tengo acá una delimitación. La seguridad ciudadana y el planteamiento de políticas públicas en Bolivia, en la ciudad del Alto, etcétera, etcétera. ¿No? O podría yo ir trabajando la seguridad ciudadana y el rol de la justicia, la seguridad ciudadana y el rol de la justicia, o el rol de la justicia en la seguridad ciudadana. Y ya acá podemos ir viendo policías, jueces, fiscales, tipos de delito, etcétera, etcétera, ¿no? O se me ocurre que podría ser seguridad ciudadana. Fíjense, ya podemos ir trabajando de manera un poco mucho más exquisita. Estos dos, seguridad ciudadana y las políticas públicas en el ámbito de la justicia. Entonces ya tomo acá, miren, tomo acá estos tres elementos, de tal manera que ya no tengo un poquito que estar elucubrando otros elementos que no esté relacionado con esto. Ahora, obviamente que, por ejemplo, yo lo menciono de esta manera porque tengo cierto grado de conocimiento en este tema, ¿no? En este tema. O seguridad ciudadana y drogas, por ejemplo, ¿no? Bueno, o podemos ir complicando más todavía, ¿no? O si alguno es mucho más pretencioso, toma todos estos elementos, ¿no? La seguridad ciudadana en Bolivia. Seguridad ciudadana en Bolivia. Periodo 2015-2022. Entonces ya toma el tema de justicia, crecimiento urbano, pobreza, marginalidad o migración, educación, políticas públicas, ámbito laboral, inseguridad, tipos de delito, ¿no? Entonces ya se puede hacer también, ¿no? Lo que sucede es que al tomar varios de estos elementos que están relacionados con la seguridad ciudadana, me ha de llevar mucho más tiempo y por tanto mi investigación abarca muchos más elementos. Esta es la manera, esta es una metodología de construcción de una idea de investigación. ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Nada. Magister, en el caso de que si estuviésemos trabajando con en este caso con un diseño mixto entre lo cuantitativo, y si quisiéramos tomar en cuenta esto de lo holístico al tomar bastantes variables en nuestra investigación,
¿sería algo recomendable o todavía no? ¿O simplemente usted no lo recomendaría? En el caso de una investigación cualitativa, no ocurre esto. No ocurre esto, porque acá estamos utilizando el método de análisis. El método de análisis. Entonces, el método de análisis nos dice desestructurar el todo en partes. Y lo que hemos hecho acá es desestructurar el todo en partes. En cambio, en las investigaciones cualitativas, el todo es la unidad sinérgica y por tanto no corresponde dividir el todo. Entonces, en una investigación cualitativa, que podemos hacerlo también desde el punto de vista, y esta estructura puede ayudarnos a esquematizar la investigación cualitativa, pero no nos va a ayudar a delimitar, porque una investigación cualitativa debe tomar todos los elementos. Ahora, no sé si habrá en su plan curricular la metodología de investigación mixta. La metodología de investigación mixta tiene sus propias características. Viene del enfoque sociocrítico de investigación, que es básicamente de la escuela cubana y de la escuela de Frankfurt, de la escuela crítica alemana, que establece que no basta con conocer una realidad, no basta con entender una realidad, sino que debemos en esa realidad incidir y transformar, ¿no? Entonces, seguramente esta investigación, si lo hacemos desde un punto de vista mixto y tomamos todos estos, generaremos algunas recomendaciones como políticas públicas o un plan de educación para el trabajo de seguridad ciudadana o una mejor, si es tema del crecimiento urbano, sale la investigación, seguramente la investigación dirá hay que planificar de mejor manera el crecimiento urbano de una población, ¿no? Entonces, en el modelo mixto de investigación, la propuesta es importante, pero no solamente la propuesta, la mayoría estructura un trabajo de investigación con pasos de la investigación cuantitativa, pero al ponerle una propuesta dice ya es que es mixto, dice. No, la investigación mixta tiene una estructura, por ejemplo, su objeto de estudio, ya no trabaja con hipótesis, trabaja con idea a defender, tiene algunos otros elementos que es diferente, pero ayuda, esta estructura puede ayudar. Bueno, a partir de esto ya sale nuestro tema. Creo que me voy a tomar mucho más tiempo ahora. Ya hemos trabajado la idea. Ahora tenemos que trabajar el tema de investigación en función a nuestra idea. Y fíjense que de acá mismo va a salir el planteamiento del problema. Si conocemos y sabemos qué elementos está relacionado con nuestra idea, pues fíjense, la idea es vaga, es amplia, es general. Seguridad ciudadana, ¿qué es? ¿A qué hace referencia? Sujetos, características, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya al trabajar este esquema podemos delimitar. Por ejemplo, voy a trabajar de esta manera: seguridad ciudadana, políticas públicas y justicia. Entonces, esto va siempre metódicamente de lo general a lo particular.
A ver. Ahí está. Seguridad ciudadana, políticas públicas y justicia. Ese es mi tema. Y como va de lo general a lo particular, cuanto más particular es, más específico es y por tanto tiene más riqueza en su descripción. Fíjense que esto ha partido seguridad ciudadana, políticas públicas y justicia. Seguridad ciudadana, políticas públicas y justicia en la ciudad de El Alto. Ya. Seguridad ciudadana, políticas públicas y justicia en la ciudad del Alto. Periodos 2000 al 2022. Ya. Entonces fíjense, aquí ha ido una lógica de lo general a lo particular. Entonces esto ya, acá ya podríamos decir que este es nuestro tema, seguridad ciudadana. Y si quieren, podemos irle dando algunas otras características que va a ir cambiando porque el tema al final se constituye en formal cuando esto pasa a ser un título. Estrategias de seguridad ciudadana, políticas públicas y justicia en la ciudad del Alto, periodos 2000 al 2022. Ya de hecho, esto mismo ya me dice, si esto está bien planteado, ya me dice qué tipo de investigación es, qué diseño es, qué enfoque es, cuáles van a ser mis sujetos en mi población, qué instrumentos debería yo de utilizar, etcétera, etcétera. Al ver esto, yo por lo menos, al ver esto, ya veo estas cosas. Ya veo por dónde va a ir, cuál va a ser más o menos su población, su muestra, ya me imagino. Debe ser porque estoy trabajando bastante tiempo en este tema, digamos, ¿no? Pero lo ideal es que ya nos diga esto, nos muestre estos elementos. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Hasta ahí. Se dejó callado o no están atentos. Yo creo que esto no es nuevo, ¿no? Seguridad ciudadana, políticas públicas y justicia en la ciudad del Alto, periodos 2000 al 2020. Todo claro. Bueno, gracias. A partir de esto... Estamos siguiendo, profesor. No se preocupe. Sí, estamos siguiendo. Gracias. Uy, a ver, ya me ha pasado. ¿Alguien ha entrado? ¿Dónde está? Ahí está. Ya mira. Bien. Entonces, una vez que tenemos acá nuestro tema de investigación, que probablemente alguno pueda decir, pero eso es bien grande, ¿no?
Eso depende del investigador, ¿no? Eso depende del investigador. Hay investigaciones que duran 10 años, hay investigaciones que duran 6 meses, hay trabajos descriptivos que duran 1 mes, 2 meses. Bueno, una vez que hemos hecho esto, generamos el planteamiento del problema. En lo personal, no me gusta el tema del planteamiento del problema, porque cuando se habla del planteamiento del problema y se pone problema, lo que uno hace es subjetivamente ponerlo todo mal para que nuestro tema vaya, cuando eso no es el sentido de la investigación. No es el sentido de la investigación, es decir, no es ponerlo de manera negativa a nuestro problema para que se justifique en sí su desarrollo, sino es más bien mostrar la existencia de la temática en la realidad y que amerita su investigación. Entonces, en el planteamiento del problema lo que hacemos un poco es un diagnóstico situacional. Un diagnóstico situacional. Y para eso ayuda a datos, ayuda a autores, ayuda a una revisión. No es un estado del arte, ¿no? Y no es más bien establecer características que me permita ver una problemática, ¿no? Una problemática existente que amerita conocer en mayor profundidad. Y ciertamente, si vamos buscando en datos, si vamos buscando en autores, si vamos revisando en la experiencia personal, todos hemos sido víctimas en algún momento de inseguridad ciudadana. Yo les comento que el año pasado, en noviembre, me subí a un taxi, me ha dado la mano el taxista y ha aparecido en otro lugar. No sé qué químicos me ha puesto y me ha vaciado todo. ¿No? Entonces ya, como que me es de interés conocer esto. Entonces, a partir de eso ya quiero saber cuánta gente, qué tipos de delito, y para eso este esquema me ayuda. ¿Dónde está el esquema que hemos hecho? Este esquema me ayuda, ¿no? Me ayuda a hacer el planteamiento del problema, porque ya no voy a partir de nada, puedo partir del ámbito de la pobreza, del ámbito de la justicia, del ámbito de la inseguridad, puedo partir del ámbito de la educación, del ámbito de la migración. Entonces, a partir de eso se va redactando el planteamiento del problema. Plantear el problema, dicen, plantear el problema no es más que afinar y estructurar formalmente la investigación, nos dice. Lo que vamos a hacer es afinar y estructurar formalmente la investigación. Y bueno, a partir de esto planteamos la formulación del problema. Wow, me va a llevar esto mucho más tiempo de lo que creí. Me están llamando, perdón. Un minutito.
del problema. Entonces la formulación del problema no es más que una pregunta-investigación. Y como tiene que tener coherencia con la idea, voy construyendo a partir de la idea. Fíjense qué impacto tiene la seguridad ciudadana, políticas públicas y la justicia en la ciudad del Alto en los periodos 2020 al 2022. ¿No? Acá un poco lo que he hecho es, a partir de mi tema, he establecido 4 elementos que debería de tener una formulación del problema. He puesto una palabra que denota interrogante, que he establecido un objeto de estudio, impacto, qué impacto tiene la seguridad ciudadana, políticas públicas y la justicia, o puede ser, yo quiero ver, se me ocurre en este momento, ¿qué relación existe entre la seguridad ciudadana, políticas públicas y la justicia en la ciudad del Alto? Ahí está. A mí me parece un poco más relevante. Este es el objeto de estudio, y dentro del objeto de estudio vemos las variables. Seguridad ciudadana, variable, todavía no estoy diferenciando si es variable independiente, variable dependiente. Políticas públicas, variable. Justicia, variable. Ahí tengo las variables. Ya tengo 3 elementos. Palabra que denota interrogante, aunque esta palabra puede no una como qué, cuál, cómo, dónde. ¿No? Puede no ponerse esta palabra, pero yo lo pongo para que se entienda que tiene que existir interrogante. El objeto de estudio, relación entre la seguridad ciudadana, políticas públicas y justicia. Tercer elemento, variables, seguridad ciudadana, políticas públicas y justicia. Y complementariamente debe tener sujetos, tiempo y lugar, ¿no? En la ciudad del Alto, año 2022, y acá los sujetos están tácitos dentro de cada uno. Seguridad ciudadana, entonces aquí está ciudadanos en la ciudad del Alto, ¿no? Justicia, ¿quiénes van acá tácitamente? Abogados, policías, víctimas, victimadores, ¿no? Entonces ya tengo acá mi pregunta e investigación. A partir de esto, yo planteo mi objetivo. Objetivo general, objetivos específicos. Siempre cuidando la coherencia que debe existir entre el tema, la pregunta y el objetivo. Entonces yo copio el objetivo y bueno,
tiene casi una lógica similar a la de la construcción de la pregunta. Tiene una lógica similar a la construcción de la pregunta. Wow, hoy día vamos a llegar a 17 personas. No. Y el objetivo, que es básicamente, o sea, acá no hay que confundirse con las investigaciones cualitativas ni con las investigaciones mixtas. Las investigaciones cuantitativas, por definición, buscan generar conocimiento, buscan conocer una determinada realidad y en consecuencia no necesariamente requieren plantear una propuesta. Por eso si aquí ponemos construir estrategias para reducir la inseguridad ciudadana mediante el planteamiento de políticas públicas que incidan en la justicia de la ciudad del Alto, no corresponde. No corresponde. ¿No? Porque una investigación cuantitativa, por definición, busca generar conocimiento. ¿Sí? Entonces, vamos a poner determinar la relación fíjense que estoy empezando con un verbo, determinar la relación existente entre la seguridad ciudadana, políticas públicas y la justicia en la ciudad del Alto en los periodos 2000 al 2022. ¿No? Entonces, ya, esto puede parecer mecánico, absurdo. ¿Por qué plantear? Mejor lo dejo nomás en la pregunta. Sí, ¿no? Algunos autores plantean que para dar sentido hay que poner acá ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? Determinar la relación existente en la seguridad ciudadana y políticas públicas o la justicia en la ciudad del Alto en los periodos 2000 al 2022 para, ¿cuál es el sentido que yo quiero darle? Para reducir la inseguridad ciudadana, para generar un plan estratégico, ya. ¿No? Pero el sentido es hasta acá del objetivo, y a partir de esto ya podemos sacar los objetivos específicos, ¿no? Que seguramente tendrá que ver analizar los grados de seguridad ciudadana e inseguridad en los pobladores de la ciudad del Alto, con énfasis en poblaciones más vulnerables, identificar políticas públicas eficaces que permitan reducir, ¿no? O que permitan medir el impacto en inseguridad ciudadana, generar una base de datos, no sé, de delitos, de tipificación de delitos que han sido llevados al ámbito de la justicia en la ciudad del Alto. Ya tengo 3 objetivos ahí que salen del objetivo general. Y bueno, esto va a dar lugar luego a la justificación. La justificación, ¿no? Y bueno, acá creo que es hasta un poco repetitivo, ¿no? ¿Me permiten un minutito? Un minutito, por favor. Un minutito de descanso.
Hola, hola. Compañeros. Tenemos que tener una narrativa en la presentación, ¿no? La narrativa sería, la seguridad ciudadana en Bolivia, ese es el tema, ¿no? Que nos ha tocado. Sí, sí. Entonces, ¿cómo está la seguridad ciudadana en Bolivia? Vamos a el homicidio, ¿cómo está el ¿qué situación está? Perdón, yo en 15 minutitos me adjunto la tareita que me den, estoy dispuesto. Estoy en clases, mil disculpas. Excelente. Sí. Hola, hola. Bien. Escuchó mi conversación. Bueno, la justificación, acá un poquito, esto ya es de pregrado, digamos, no cambia mucho, tiene que ver con las razones, los motivos, las cuales dan lugar al desarrollo de investigación, ¿no? Se establece algunos criterios de la justificación como el aporte teórico, la relevancia social, el aporte metodológico, los cuales hay que tomar, ¿no? Y bueno, yo siempre sugiero que pueda tener justificación teórica y justificación práctica. Y ya dependiendo del área en la que está, por qué y el para qué se va a desarrollar, ¿no? Esto, una página, a lo mucho. Algunos dan mucha relevancia a esto porque entienden de que la justificación da lugar a que nosotros podamos desarrollar o no un trabajo de investigación. Sin embargo, pienso que todos estos elementos se han desarrollado en el planteamiento del problema y lo que acá es resaltamos un poco lo más importante en relación al aporte teórico que vamos a hacer y al aporte práctico que se va a desarrollar. Planteamos la hipótesis. La hipótesis habíamos dicho que por definición es una respuesta tentativa al problema de investigación. Entonces lo que tenemos que hacer es volver al problema de investigación y a partir del problema de investigación ir generando algunas hipótesis. Diferenciamos hipótesis de investigación, que es la que tendríamos que ir trabajando. Y bueno, dice, ¿qué relación existe entre la seguridad ciudadana, políticas públicas y la justicia en la ciudad del Alto? Entonces, seguramente va a ir bastantes respuestas, ¿no? Entonces, se me ocurre una acá, ¿no? La justicia y las políticas públicas se relacionan negativamente o con la seguridad ciudadana en la ciudad de El Alto. Ahora, frecuentemente en alguna bibliografía va a encontrar, y esto también es válida, desglosan la hipótesis de tal manera que
de tal manera que explican esto, ¿no? El por qué estamos diciendo esta relación. No correspondería porque esa es la función del análisis de los datos, ¿no? La justicia y las políticas públicas se relacionan positivamente con la seguridad ciudadana en la ciudad del Alto. Ahora, podríamos ir poniendo una hipótesis nula o una hipótesis alterna, ¿no? Yo, en este caso, podría incorporar una hipótesis alterna. La justicia y las políticas públicas, la mala implementación de la justicia y las políticas públicas generan inseguridad ciudadana en la ciudad del Alto. Esa es una hipótesis alterna, ¿no? Pero yo me quedo con esta hipótesis de investigación, que después vamos a ver cómo lo vamos probando. Entonces, a partir de esto ya yo voy diferenciando las variables. Y ya lo he mencionado anteriormente acá arriba, las variables, ¿no? Y en la hipótesis la relación está más clara. Seguridad ciudadana, políticas públicas, justicia, políticas públicas y seguridad ciudadana. Justicia, políticas públicas y seguridad ciudadana. Ahí está. Variables independientes, variable dependiente. Fíjense que aquí hay variable independiente, variable independiente, y esta es la variable dependiente. Y si se desea, cuando estemos construyendo de las variables indicadores, acá en justicia va a salir pues delitos, tipo de delitos, policía y otras cosas más. En políticas públicas va a salir seguramente inversión en alumbrado público, inversión en dotación de implementos a las unidades de la policía, cantidad de policías, recursos humanos, etcétera, a nivel desde el gobierno central, desde el gobierno subnacional, desde el gobierno local, ¿no? Y seguridad ciudadana por complemento, la seguridad ciudadana se ve en base a la inseguridad ciudadana. En Chacá seguramente va a salir tasa de asaltos por cada 10.000, frecuencias, una serie de otras cosas más, ¿no? Acá un poquito vamos a ir trabajando en las variables para generar los indicadores que me han de medir cada uno de ellos. Bueno, y luego está el marco teórico. El marco teórico me cortan por favor si hay algún comentario, alguna aclaración. En el marco teórico lo que se pide en una primera instancia, como hemos dicho, es un esquema del marco teórico, un índice. Ahí, ¿qué me ha de ayudar a hacer este esquema?
mis variables, ¿no? Estas variables me han de ayudar a hacer mi esquema, ¿no? Justicia, políticas públicas, locales, nacionales, inversión, costos, seguridad ciudadana, enfoque de seguridad ciudadana, modelos, estrategia, Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, ley, aspecto normativo, etcétera, etcétera. Entonces el marco teórico acá se ha de ampliar y me ha de mostrar algunos elementos que yo voy a después trabajarlo en una segunda etapa. En esta primera etapa lo que hago es mencionarlos. Ahora sí, acá un poquito pasaríamos a ver la metodología. Entonces acá, enfoque. ¿Cuál va a ser el enfoque de este trabajo? De hecho, estamos en investigación cuantitativa. Por tanto, el enfoque va a ser... Pero acá, en el perfil que ustedes van a trabajar, lo tienen que describir la forma en la cual se ha de enfocar ese trabajo. Y con el respectivo autor. Paradigma. Lo mismo. Estamos en investigación cuantitativa y el paradigma es positivista. ¿Qué tipo de investigación será según el grado de aporte al conocimiento? Para eso me voy al objetivo, me voy a la pregunta o me voy a la idea. Pero por lo general la pregunta nos da. Está hablando acá de relación. Entonces, ¿qué tipo de investigación será? Correlacional. Diseño de investigación. Entonces nos vamos a la pregunta. Dice, ¿qué relación existe entre la seguridad ciudadana y las políticas públicas y la justicia en la ciudad del Alto en los periodos 2020? De hecho, me dice acá que es un diseño no experimental. Diseño no experimental. Ah, ¿pero de qué tipo? ¿Transeccional o longitudinal? ¿Alguien nos puede ayudar? ¿Alguien se anima? Fíjense que aquí no está dando un periodo. No está dando casi unos 22, 23 años. Entonces eso es un diseño no experimental de tipo longitudinal. Por eso es importante un poquito los conceptos, las definiciones, ¿no? Los longitudinales establecen recogida en diferentes momentos de tiempo, y esto es de tendencia además. Diseño. Población. Y muestra. Bueno, acá, ¿cuál va a ser mi población? Entonces, nuevamente voy acá. Justicia. ¿Quiénes están relacionados con la justicia? ¿No? Políticas públicas. ¿Quiénes están en relación con políticas públicas? ¿Dónde impacta la seguridad ciudadana? Entonces acá ya voy a tener una idea de eso. Entonces tengo que ver con jueces,
víctimas, victimadores, policías. Esto se torna grande. Jueces, fiscales, victimadores, policías y ciudadanía. Alguien va a decir, sí, pero... Longitudinal. Es longitudinal, por el periodo que se está tomando. Excelente, sí. Es longitudinal. El estudio es evidentemente no experimental. ¿Perdón? Sí. Exactamente, por el periodo. Ahí está, gracias. Y ya está, ¿no? Ahí ya tenemos la población. Y en función de esto, yo ya longitudinal, no experimental. Excelente. Y longitudinal. Cierto. Bueno, entonces ahí está, fiscales, víctimas, victimadores, policías. Y, a ver, dentro de la metodología sigo tomando los métodos. De hecho, yo voy a tomar el método de análisis, síntesis, inducción, deducción, medición. Técnicas. ¿Qué técnicas y o instrumentos voy a utilizar? Las técnicas y o instrumentos a utilizar han de ser básicamente análisis documental, encuestas, entrevistas. Sí, ya después vamos a ir construyendo esto. Y listo. Y bueno, ya acá el cronograma, presupuesto, y la bibliografía. Bueno, hasta ahí llego un poco. Claro, desde luego esto hay que desglosarlo, ¿no? En el trabajo que van a presentar hay que ir describiendo cada uno de estos elementos metodológicos con los respectivos autores, ¿no? Siempre hay un libro. Mi recomendación es que tengamos 1 o 2 libros de cabecera de investigación, es decir, algunos son más de tipo Hernández Sampieri, otros son más de tipo Calizaya, otros son más de tipo Tamayo, siempre hay alguna diferencia, no tan sustancial, pero alguna diferencia en cada uno. Entonces es mejor tener un texto base, ¿no? Que me permita un poquito ir trabajando. ¿Sí? Bueno, y con eso sería un poquito el proceso para el primer paso de la investigación, ¿no? Yo me quedo ahí con el primer paso, con este primer paso de la elaboración del perfil para nuestro trabajo. Si existiera consulta, alguna pregunta,